Lo que aconteció esta semana, el lunes de esta semana, ha conmocionado a todo el país. Era como una zona de guerra, ciertamente produce empatía, tristeza, la muerte de personas, las heridas de otras, las pérdidas también materiales, el susto, el miedo, la angustia por lo que pasaron estas personas ese día. Pero también nos pone sobre alerta de una desorganización urbana que hay que controlar. Y por eso vamos a hacer este trabajo de la situación que se presentó este lunes, una crónica de lo acontecido y sobre todo también llamar a la alerta de las cosas que podemos mejorar para evitar situaciones como estas. En la avenida Constitución, principal vía de la provincia de San Cristóbal, donde convergen bancos, escuelas, comercios e instituciones del servicio público, se comienza a ver el impacto de la explosión en las calles Francisco Peinado y Padre Ayala. Pareciera una zona de guerra. Escombros, destrucción, vehículos quemados, personas angustiadas en busca de sus familiares. Las sirenas de los camiones de bomberos. Trozos de cristal, de cintas que acordonan la zona. Este es el panorama de 400 a 500 metros a la redonda desde el lunes 14 pasadas las 3 de la tarde. Y los gritos que se escuchaban en aquel edificio de Los Toledo, había gente que estaba voceando, por favor, ayúdenme. Pero no, oye, era tanto el ruido. Al ver caer todas las piedras de arriba, yo dije, no, es un terremoto. Y el panorama se puso oscuro. Yo dije, vámonos. Entonces lo que yo le pedí a Dios, eso fue lo único que llegó a mi mente. Pues yo pensé que el mundo se iba a acabar. Había un caos. Todo ese humo realmente me impresioné, lloré, vi a mi querida San Cristóbal realmente en una situación muy difícil. Se vivió un caos tremendamente, no solamente aquí, sino en el hospital. Allí había muchos familiares buscando a sus hermanos, sus hijos, su esposo, amigos. En un momento se fue la luz, eso se convirtió caótico. Las autoridades han confirmado 28 fallecidos y 59 hospitalizados. En un recorrido que hiciéramos por la zona, aún el miércoles el panorama era triste y los rostros de la gente así lo hacían sentir. Ahora estamos ya en la zona cero, se podría llamar la zona cero, ¿verdad? Y se siente el olor todavía a quemado. Hoy estamos grabando un miércoles, ya todo incendio ha sido sofocado. Hasta ahora el incendio en más de un 90%, en esa parte ahí fue sofocado. Resultado de la explosión, colapsaron unos 4 edificios, entre los que estaba la fábrica de plástico Vidal Plast, la fábrica de colchones y telas Toledo, agroveterinaria La Esperanza y una sucursal del Banco de Reservas. Otras 9 edificaciones también resultaron afectadas. Para tratar de mitigar la situación, las autoridades depusieron medidas inmediatas, uniéndose a las labores de rescate unas 615 personas, entre socorristas, brigadistas, personal de la Cruz Roja, los bomberos, la Defensa Civil, médicos, así como 3 unidades caninas que colaboraron con la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros. ¿Cómo se está logrando coordinar las diferentes instituciones para que la labor de rescate y de prevención sea mucho más eficaz? Hemos logrado una sinergia entre las instituciones de emergencia. Hay una mesa de trabajo, una mesa de emergencia, donde confluyen bomberos, defensa civil, Fuerzas Armadas, todas esas agencias. Entonces, al momento de ocurrir cualquier tipo de evento en el país, si se excede la capacidad de respuesta local, entra el centro de operaciones de emergencia coordinada. ¿Cómo se excedió? Naturalmente. Es que, ¿Cuántos camiones de bomberos había aquí, por ejemplo? Había 17 camiones de bomberos. ¿Aquí en San Cristóbal? No, aquí no. ¿En San Cristóbal cuántos habían? Local habían 2 o 3. Okay. Ahora nosotros coordinamos bomberos de
Santo Domingo Este, el Distrito Nacional de Baní, y en total 17 camiones de bomberos pusimos aquí en San Cristóbal. ¿Cuántas mujeres bomberas hay? Aquí en el cuerpo de San Cristóbal tenemos más o menos unas 10 o 15 mujeres bomberas. ¿Las mujeres bomberas estuvieron en el incendio o Sí, solo señora. son administrativas? No, señora, no hay nadie administrativo. Todo aquí el mundo tiene que saber cogerme una línea, tirarme una línea, tiro de chorro, tiro de manguera, tirarme un soplete. Incluso el presidente Abinader se trasladó al día siguiente a la zona, donde recibió un reporte de la situación y luego acudió al hospital Juan Pablo Pina y ofreció una rueda de prensa. Mientras tanto nos toca salvar vidas de los que han estado afectados y accidentados, y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos. Este es el centro de mando instalado en la zona cero, desde donde las autoridades dirigen y supervisan todas las operaciones. ¿Y con qué cuentan aquí para hacer ese operativo? Bueno, esto es un Por ejemplo, ese racker, por ejemplo, esos aquí nosotros rackers. tenemos cámaras, un sistema de cámaras para nosotros poder verificar desde la zona tibia a la zona caliente, todo desde aquí hacer una toma de decisiones. O sea, ¿cuántas cámaras tienen? ¿Pueden Sí, poner tenemos, otra cámara? Sí, pon la otra cámara. O sea, ¿esa cámara de dónde viene? ¿La pusieron ustedes? Si o no, cómo? lo trae el sistema. Ah, ok, No, trae el sistema. Joana, espérate, Bruno. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros con esas cámaras lo que hacemos es que identificamos desde la zona tibia a la zona caliente. Estas imágenes nos muestran la dimensión y la gravedad del siniestro. Los colores rojos hacen alusión a la alta temperatura. Por eso tenían que esperar que bajara para poder entrar a la zona a buscar los cadáveres. Que nosotros medimos aquí la temperatura, miren cuánto estaba. O sea, había temperatura en 600, en 600 grados Celsius, 700 grados Celsius. La temperatura que había en el edificio era mucha. O sea, ahí la posibilidad de vida era poca, por la gran temperatura que había en el edificio. Nosotros por eso con dron térmico que lo vimos, para poder entonces identificar dónde estaban la mayoría de los focos para poder atacarlos directamente. Recuperamos el último cadáver de los que estaban desaparecidos, porque hablábamos de 27 desaparecidos y en el día de hoy, ya gracias a Dios, pudimos encontrar el último cuerpo. Se enviaron al INACI. Decía usted en los medios de que muchos estaban irreconocibles. Sí, ¿Dónde? osamentas. ¿Dónde fue que lo encontraron? Acá. ¿Qué había ahí? Aquí esta era ferretería y otra, perdón, la veterinaria y la ferretería. La mayoría de los cadáveres se encontraron ahí, Acá y en la ferretería. Y acá también encontramos anoche. Estas son las personas que estaban en el lugar y estuvieron la hora, en el momento y en el sitio, lamentablemente equivocado. Este es el caso de los parientes de Eridania Jorge, a quien la explosión sorprendió cuando compraba tela y todavía no ha sido identificada entre los cuerpos recuperados, mientras su esposo, Faustino Nivar, la esperaba afuera y hoy día se encuentra ingresado en un estado delicado en el hospital Juan Pablo Pina. Esperando nada más que está. Entero está quemado. Yo lo vi como a las 4 de la mañana, no lo he visto más. No hay esperanza, ¿no? Por eso es que estamos un poco tristes. Mientras sus dos hijos de 12 y 3 años de edad no pierden las esperanzas de reencontrarse con su padre. Una situación igual de dramática también enfrenta a la familia de Mariela Rosario, 22 años, empleada de una de las tiendas de las inmediaciones. Parece que ella está atrapada ahí, ella trabajaba donde Toledo, porque eso no lo han podido abrir. Hasta que el fuego no baje un poco, no pueden abrir la puerta. Porque al parecer la puerta se cerró con el impacto de la explosión. La familia de Francis Julián Mateo Encarnación, quien trabajaba como digitador de la veterinaria de la zona, tenía la esperanza de encontrarlo,
y se mantenían en guardia en las afueras del hospital en espera de una noticia. Bueno, eso es algo que en verdad nos ha tocado duro porque un niño lleno de vida, trabajador. Más tarde llegaría la noticia de que todos los desaparecidos fueron encontrados. Ahora el problema es identificarlos. Ustedes como bomberos, cuando encuentran un cadáver, ¿cómo se sienten? A veces hasta decepcionado por la vida, el hecho de haber encontrado una persona que ya no va a estar con sus familiares. Y más que todo la familia está esperando respuesta por ese desaparecido y que ahora es un cuerpo, que es un cadáver. Es una situación emocional muy fuerte, la verdad. Y sobre todo como lo encuentran también, sí, quemados. Sí, y además la presión de la sociedad, la familia esperando la respuesta de si está, si no está, esa angustia también uno la siente. El gobierno ha dispuesto un fondo de 594 millones de pesos para hacer frente a los daños materiales causados por la explosión, que según expertos en asuntos militares equivale a una bomba de 500 kilos de trinitrotolueno, mejor conocido como TNT. ¿Se sabe cuál fue el edificio primero que explotó? El del lado. ¿El del plástico? El del plástico. Bueno, pero ¿qué pudo haber explotado así según su experiencia? ¿Qué explota así? Mire cómo quedó eso destruido. Combustible, pudo haber, los plásticos, que durara, los químicos. Hay un sinnúmero de tesis que podríamos... Hay una teoría de que vamos a ubicarnos de aquel lado. Hay una teoría de que la empresa estaba cerrada. Si estaba cerrada, ¿por qué estaba trabajando? Bueno, ya esa parte lo van a determinar los legales, lo que tiene que ver con el aspecto legal. Hablamos de la fábrica de plásticos Vidal Plast, SRL, que según su registro mercantil fue constituida en abril del 2003 por sus socios Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, Maribel Sandoval Almanzar de Vidal y Edmadbel Altagracia Vidal Sandoval. La empresa que se dedica al reciclaje, la compra y la venta de materiales plásticos tiene registrada como dirección el Parque Industrial Pizán en San Cristóbal y no la calle donde se registró la explosión. El presidente obviamente mandó a hacer una investigación, realmente no tenemos detalle de qué pasó, ni siquiera a ciencia cierta dónde se originó, ya que al tener la situación en todos los edificios no tenemos claro, pero sí se mandó a hacer una investigación. Pero resulta evidente que se originó en la fábrica de plásticos que mencionamos al inicio, pues es la infraestructura más afectada. Además, los bomberos entienden que es así. Mientras esperamos el reporte de la investigación oficial, los moradores de San Cristóbal tienen muchas especulaciones. Aquí hay mucha teoría. Los comunitarios dicen que aquí había un tanque de gas, que como eso ahí lo iban a demoler, se les dio un permiso para que hoy, en el día de hoy, fuera quitado y en ese momento buscaron un soldador para que desmontara el tanque de gas. No vino de un rayo. Ahí hubo una manipulación humana, cualquiera que fuera. La teoría que más se ha extendido es de que había un contenedor de aproximadamente 500 galones de gas que iba a ser desinstalado por un soldador. También se ha confirmado que esos terrenos son propiedad del ayuntamiento y allí se tenía previsto construir un parqueo municipal. Un tortuoso proceso de negociaciones entre el ayuntamiento y dueños de negocios. Curiosamente, esta tragedia ocurre un día antes de que se diera inicio protocolar a la construcción de la obra e incluso medios de comunicación habían sido convocados a la actividad. Estaríamos dando el primer palazo y realmente la mayoría de la empresa habían salido, tengo entendido que parte de ella había salido de ahí, pero realmente no tenemos mayores informaciones. Para tratar de aclarar este y otros puntos, contactamos a la propietaria de la fábrica de plásticos, Maribel Sandoval Almanzar de Vidal, quien afirma que la empresa ya estaba cerrada para los fines de desalojar los terrenos donde se haría el parqueo de la alcaldía. Ahí nosotros ya no estábamos laborando, ya nosotros tenemos permiso en otro sitio para laborar. ¿Y quién estaba laborando ahí entonces? Sacando los materiales, mi amor, que están ahí. Precisó que por este motivo ese día solo estaba un empleado, quien falleció y tenía mucho tiempo en la empresa. Se comprometió a presentar toda la documentación y darnos todas las explicaciones de los hechos.
nos prometió ir a nuestras oficinas, pero nunca llegó. Este viernes, el Ministerio Público informa que tiene evidencias que comprometen la responsabilidad penal de Vidal Plus SRL, ya que en marzo pasado, en la misma empresa, se registró un fuego por el contacto entre chispas y químicos y no tomaron ninguna medida, a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones. ¿Cuál sería la lección que tenemos que aprender con esta situación? Hay muchas cosas que siempre se debe aprender en materia de una emergencia, porque ninguna emergencia se parece a otra. Y debemos seguir trabajando a través de los gobiernos locales con el tema de la permisología. A juicio de un arquitecto especialista en planificación urbana, esta tragedia constituye otra muestra más de cómo en el país se ha normalizado el riesgo en las ciudades por actividades industriales no normadas y fiscalizadas. También vemos cómo las ciudades crecen y a medida que crecen también se generan mayores densidades y mayores interacciones con industrias que probablemente estaban en la periferia y que ya son parte de la ciudad. Lo grave de todo esto, que estas tragedias vinculadas a industrias y negocios que manejan grandes cantidades de combustible han venido ocurriendo en el país con intervalos de tiempo muy precisos, cada 2 años. Empezamos en el 2016 con la tragedia en Los Ríos, después pasamos en el 2018 con la tragedia de Poliplast en Villas Agrícolas. Después en el 2020 ocurre la tragedia en Licey al Medio y lamentablemente ahora en el 2023 tenemos esta tragedia en San Cristóbal. De todas las explosiones y tragedias como esta de los últimos años, Poliplast, la estación de gas, ¿cuál ha sido la de mayor problema logístico de rescate? Bueno, en el caso de Poliplast, la explosión fue mucho mayor. Si mal no recuerda, se sintió hasta en Santo Domingo Este la explosión, pero la cantidad de víctimas, esta la supera. O sea que esta en términos logísticos ha sido la más difícil de rescate. Que sí, y más dolorosa por el tema de la cantidad de víctimas que hemos tenido que buscar y recuperar. Otra muestra de la falta de seguimiento de las autoridades respecto al desorganizado crecimiento de las ciudades, sobre todo de los ayuntamientos. Sí, existen leyes sectoriales como la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos te dice con exactitud el tipo de depósito de combustibles o de envasadoras de gas o de estaciones de servicio y la distancia que estos depósitos deben de tener a áreas pobladas o usos específicos educativos y hospitales. Pero además está la ley 368-22 de ordenamiento territorial promulgada hace apenas unos 8 meses, la cual establece que las industrias nocivas no pueden estar en el entorno urbano e indican el procedimiento bajo el cual estas pueden incluso ser desalojadas forzosamente. Ese instrumento legal depende de unas normativas específicas, un reglamento que haga operativa la ley, y eso no se ha hecho. Por supuesto, siempre nos tardamos mucho en reaccionar con las normas para poder precisamente garantizar la salud física y también mental de los ciudadanos en los entornos donde viven en riesgo. Pero todavía esta ley no tiene un reglamento para su aplicación, lo que hace imposible que se aplique. A esto se suma que las alcaldías muchas veces no reciben y en otras no destinan los recursos para hacer los estudios sobre el uso de suelo urbano que exige la ley. Se les pasa en San Cristóbal. En ese mismo lugar donde ocurrió la explosión van a hacer un edificio, van a hacer un edificio de parqueos que cuesta casi 500 millones de pesos. Pero San Cristóbal no tiene 2 o 3 millones de pesos para hacer un levantamiento de suelo urbano que va a garantizar la calidad de vida de esa población. ¿Qué va a pasar ahora con todos esos edificios? ¿Lo van a derrumbar todos? Mira, ahora estamos en la fase de extinción. Ya los ingenieros especialistas se reunirán y determinarán ese proceso. Ya. ¿Han evacuado gente de aquí, de los alrededores? Sí, claro.
A la cuadra completa hemos hecho un perímetro para la seguridad, tanto en la humadera que existía en el momento que estábamos en la extinción de incendio. ¿Dónde lo pusieron? Lo alejamos del perímetro. Amigos, familiares. Amigos, casos familiares. ¿Cuándo podrían regresar ellos? Bueno, luego que ya agotemos lo que era parte de extinción y remoción, ya entonces los organismos estarán dándole la información. ¿Cuánto tiempo le quedan más de días de trabajo? Todavía quedan unos cuantos días más, porque no solamente tenemos que ver la parte de la recuperación en cuanto a la zona, sino también de la ayuda psicosocial a las personas, a los familiares, al entorno, la parte económica que el presidente de la República ha dispuesto de que se le brinda asistencia a las familias afectadas. Luego de haber visto la magnitud de la tragedia, el profundo dolor en los rostros de los familiares de las víctimas, las miradas cansadas y todavía atónitas del personal de socorro, edificios colapsados, no hay mucho más que decir. Solo unirnos a la sensible e irreparable pérdida que sufren estas personas que nunca se imaginaron que verían a sus seres queridos por última vez a raíz de una repentina tragedia, de una explosión posiblemente por no llevar los procesos de seguridad que nos ha llenado el corazón de tristeza a todos. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.